bueno, eso. Nacho, ¿qué películas viste? Nacho, se quedó congelado. Lulú Guerrero. Yo, bueno, es que he visto la del Pepe el Toro, la serie de tres, esas son. Ah, la serie. Sí. Sí, Eva, películas. He visto las de Pepe el Toro, bueno, y también vi la de Cuando los hijos se van, y a lo mejor no fue la que usted, no, bueno, de las que nos recomendó, pero también viene en la lectura, la de la oveja negra. Sí, sí, pues es conocidísima del famoso padre autoritario. Ujú. Daisy, Daisy. Yo vi la de la gallina clueca y la, ay, 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 ¿cómo se llama? La de una familia de tantas. Mm, ok, entonces ya me hablan de la familia de tantas, la de cuando los hijos se van y la que viste Silvia, ¿cuál viste? También vi la de El dolor de los hijos. Ah, esa, ok. A ver, Lulú Valverde. A ver, profe, bueno, he visto varias de esas. Antes era muy aficionada al cine mexicano, antes, porque el de ahora pues no tengo tiempo y no me gusta mucho. Sin embargo, a mí no me gustan las de Pepe el Toro, jamás la he visto de Pedro Infante. O sea, sí veo otras películas de Pedro Infante, pero en específico las de Pepe el Toro, jamás las voy a ver, o sea, no me llaman la atención. No coinciden conmigo, pero sí he visto estas películas de Los hijos se van. Creo que una saga de películas de Fernando Soler, Sara García, todos los hermanos Soler, me gustan mucho. Tienen mucho contenido, sin embargo, como usted decía, reflejan otras cosas. Pero sí vi la mayoría de las películas que usted puso, ya las había visto y bueno, estaba viendo la de la pequeña madrecita y bueno, también ahí vi la de la de cuando los hijos se van, porque de esta película se han hecho muchos refritos a partir de los 60, entonces es un clásico. Sí, 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 la versión aquella de los años 40 eh, es como una de las primeras. Sucede como en los melodramas. Pues esta es de Bustillo Oro del 41. Eh, Supuestamente presentan el ideal de esposa, ¿no? La virtud, la lealtad, la paciencia de la esposa, ¿no? Pero que no siempre se da y es un caso, ¿no? Donde hay algo escondido por allí, ¿no? De cómo la esposa en realidad vende todo, algo es una propiedad, me parece, para, para ayudar al hijo que se fue, ¿no? Entonces, digamos que está ahí en cuestión ese modelo de esposa, ¿no? De esposa como llena de virtudes, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere hablar? Yasmín, ¿qué películas viste? Este, Vi tres. Vi la de la pequeña madrecita, que por cierto, Mm, afortunadamente la vi con mi mamá, y y me hizo comentarios acerca de la segunda que vi, que fue la de cuando los hijos se van, y como lo ujú. acaba de decir la compañera, que hay un refrito de esa película. Yo no había visto esa versión de Sara García. Había visto la otra de donde salen bueno, mi mamá es fanática de Alberto Vázquez, entonces yo vi esa versión también, Y creo y que es no con conozco Marga López, me parece, de los años 60, ¿no? Creo, Marga López. Ay, no, no es Marga algo López. así. Ajá. Y ayer vimos la de Ladronzuela, que por cierto también me dijo que esa, mi mamá la había visto en comedia y ya se sabía la historia y entonces, pues sí, compartió comentarios y dice, bueno, pues en una comedia pues se alarga más la historia, hay más trama, hay más desarrollo y en una película pues, acortan varias cosas y bueno, nada más vi esas tres. Pepe el Toro, sí he visto, me gustan las películas de Pedro Infante, pero Mm, la de Pepe el Toro, no sé cuál sería de todas las que presenta el La señor Pedro primera, la Infante, de nosotros los pero pobres, estoy ustedes los pensando que es la ricos. de. Ah, entonces. Sí, entonces sí, sí la he visto esa. Sí, sí. Sí, pues es clásica Ent- y conocidísima. sí. Eh, Ana María, acabas de llegar. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
Eh, ¿Qué películas viste? yo vi tres, la de una familia de tantas, la gallina clueca y la de cuando los hijos se van. Muy Eh, bien. esas tres, la que no vi y en cuanto vi que puso era la de Pepe el Toro, no la quise ver, no la he visto. ¿Qué? Cuando era chica la empecé a ver y en cuanto vi algo, jamás la he vuelto a ver. Entonces, discúlpame, pero esa no la veo. No, Se me está hace bien, muy pues les puse un sentimentalona, catálogo. no la aguanto. Citlali Gómez, ¿acabas de llegar? Hola. Hola, profe. No, ya tengo aquí un ratito. Yo vi Ay, la pues, más bien tenía pendiente la de Río Escondido y vi la de sí. este listado fijando, la de cuando los hijos se van. Muy bien. Ana Verde, si no puedes hablarnos por el micrófono, pues dinos por el chat. Nacho, ¿ya nos escuchas? ¿No? Tu Hola, micrófono. hola, ya, Ah, ya estoy. Yo solamente ya había visto la de Pepe el Toro. Realmente no he tenido mucha cercanía con ese tipo de películas. No me aburren cuando las veía así en la tele los domingos, no me aburrían, pero pues no me llama mucho la atención realmente. Pero ya había visto hace muchos años la de Pepe el Toro. sí, sí, sí. La cuestión con el cine mexicano es que, bueno, en la actualidad pues tiene muy poca aceptación, digamos, ¿no? El cine actual que se hace en México, pues también, ¿no? Según hay un repunte, pero bueno. Pero bueno, los que hemos tenido televisión en la pública abierta, pues nos hemos aventado esas películas, ¿no? Por muchos años, ¿no? ¿Quién no ha visto, bueno, Pepe el Toro, ¿no? En la televisión abierta. La cosa es que este tipo de cine, a esas alturas, pues después de medio siglo, ya son documentos históricos y ya son fuentes de primera mano para conocer, para entender qué concepto de familia se tenía en la época. Conceptos. Tenemos que siempre tener en cuenta que no es un solo modelo, un solo concepto de familia el que se tiene en cierta época histórica. Por ejemplo, esta de Sara García, de la gallina clueca, pues como muy artificial, ¿no les parece? O sea, ¿qué se ve allí en esa película? El modelo de madre, ¿no? Pero A toda costa, que sacrifica todo con tal de cuidar y de dar buen ejemplo a los hijos. Y se muestran a unos hijos demasiado educados, ¿no? Pues no hay ningún problema. Todo pareciera que a lo largo de la película, en cualquier momento iba a surgir el melodrama típico, ¿no? De alguien que mete la pata o alguien que comete algún delito y los padres empiezan a sufrir, ¿no? Nada. O sea, todo es color de rosa y también parece que está mostrando a la mujer independiente. ¿Se acuerdan que vimos el caso de las mujeres de los años 30, 20 y 30, las flappers, y todos estos movimientos que generaron la independencia y la autonomía de las mujeres, ¿no? Pues se muestra ahí, ¿no? Mujeres fuertes, que es otro de los temas, ¿no? Del cine mexicano, mujeres fuertes, pero al final de la película parece que el otro mensaje es que estas mujeres ahora necesitan un marido, ¿no? O que la ausencia de la figura paterna, eh, que las mujeres pueden estar sin la figura paterna, pero a fin de cuentas esa figura paterna está ausente y es necesaria, algo así, como un mensaje que dan, ¿no? Implícito de la película. ¿Cómo lo vieron? A ver, ¿quién vio esa película? ¿Comentarios tiene? Daisy, ¿puedo? Sí, Con lo de la gallina clueca, profe, yo creo que es, pues como usted dice, ¿no? Muy romántica en ese sentido, en cuanto a, yo veía, por ejemplo, la casa que tenía y se supone que ella llegó y empezó a trabajar en la tienda, ¿no? Entonces yo dije, de trabajar de la tienda pudo comprar una casa, para empezar, y entonces no estaba realmente mucho tiempo con los hijos, pero aunque no estaba mucho tiempo con los hijos, ellos mismos se hacían cargo de ellos y pues sí, o sea, sí es muy romántico. Entonces yo decía, ningún trauma, ningún estoy solo, ningún tipo de problemas.
aparece además esta parte de lo del el honor. Cuando el señor Ángel va a casa de su amiguita vecina y entonces le dice, nada más se le acerca como para abrazarlo y entra la criada y ya cuando se va le dice, esta señora va a la casa de la protagonista a hablar con el señor para exigir la reposición del honor, que porque decía que entonces estaban hablando de ella. Entonces esta parte me dio un poco de risa porque se supone que la señora ya era 2 veces viuda y entonces pues yo decía ya va por el tercero, pero además esta parte de que decía es que la gente ya está hablando y usted tiene que compensar mi honor. El señor responde, pues si están hablando porque fui a comer, pues ya no vuelvo a ir, ¿no? Y entonces ella todavía lo insulta y le dice que no, que lo que quiere pues es que se case con ella, ¿no? Pero entonces es esta parte en la cual, pues no nada más es en cuanto a la reposición del honor, sino también la crianza o la educación de los hijos. Cuando llega la hija de la vecina, que se supone que ella ya llega con ropa muy elegante y entonces Sara García le da el sermón de que ella la apoya si quiere regresar a su casa, pero esta parte de los buenos hábitos y las buenas costumbres que entonces devuelva o deje todo lo que tenía económicamente y entonces hasta ella la va a apoyar, ¿no? Entonces, toda esta parte, a mí en particular me dio risa ayer que yo le dije a mi hija, ven para acá, ¿no? O sea, tú tienes que ver la parte en la que le dice el hijo, es que es mi primer sueldo, mamá, aquí está todo. Entonces nos estábamos riendo porque yo le decía a mi marido, ¿estás viendo que le quiero meter esa idea en la cabezota para que cuando saque su primer sueldo me entregue todo? Entonces, esta parte, por ejemplo, a mí me hizo pensar en cuanto a mi familia, profe, con razón tenían esas ideas, ¿no? Mi papá sí tenía la idea, por ejemplo, de que mis hermanos varones se fueran a Estados Unidos, ganaran dinero y se lo mandaran. Yo no entendía bien por Sí, qué. pero es que también es la época de las grandes aspiraciones. Recuerden que es la época por revolucionaria, ¿no? Y ¿se acuerdan de cuando vimos lo de la familia Gómez? Que es Sí, una de esas precisamente, en crecimiento, en expansión, en busca de oportunidades, en esa parte del blanqueamiento de las familias. Se ve también ahí, y antes de que se me olvide, quiero comentarles que vi hace días, porque apareció en noticias, no porque vea yo esas cosas, en Guadalajara hubo una fiesta de la hija de Alejandro Fernández. ¿Sí vieron el asunto? sí, la del potrillo, sí. Una fiesta, ¿no? Y que, bueno, esa doble moral de que a unos se les prohíbe lo del confinamiento y a otros no. Pero ese es otro tema. Lo que me llamó la atención es que ustedes se fijaron que con esa familia ha habido un proceso de blanqueamiento social. Los Fernández, lo que vimos un poco con la familia Gómez. O sea, vean a la hija a la nieta, digamos que de Vicente Fernández, blanca, ¿no? Cuando el abuelo no es. La abuela tampoco, ¿no? O sea, ha habido un proceso de blanqueamiento al tipo familia Gómez. O sea, ahora ya son, digamos, consideradas familias blancas de Jalisco, de clase alta, entre comillas, ¿no? Ese proceso, ¿no? Y eso que vimos, eso que vi allí, ustedes también vieron, pues es muy parecido a los melodramas del cine mexicano de los años 40, ¿no? Está muy relacionado con esto que vimos de la familia esta. Y se relaciona también con las demás películas, porque todos tienen digamos que, partes o elementos de esa concepción de la familia. Por ejemplo, Ladronzuela, a ver, cuéntenos, ¿quién vio Ladronzuela? ¿Cómo relacionan esto con este asunto de qué concepto tienen de la familia? ¿Bien? Y también consideren que, pues, como dice la lectura, son los años 40, es la época en que a nivel mundial se está dando pues, la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que los países europeos, Estados Unidos, están inmersos en la guerra y están demandando materias primas? México se está industrializando, ¿no? A lo que vimos con el caso de Los Olvidados.
las dos caras de la modernización y la otra cara, la de la pobreza y la miseria. Entonces, ante esos cambios de la transformación, también se ve esto de cómo se está transitando de lo rural al urbano. Eh, entonces, estas familias también están experimentando un proceso de adaptación a nuevos esquemas, a nuevas formas. Lo que vimos en la sesión anterior acerca de las nuevas formas de concebir la habitación, la casa, el confort. Y también, pues vemos esa parte de la familia nuclear que hemos estado trabajando en sesiones anteriores, ¿no? La modernidad Grabación activada. y los principios de la modernización, de la religión católica, clases altas que imitan a las clases medias, urbanas, sectores populares que van más allá de la familia extensa. Entonces es lo que estamos viendo, ¿no? Y en Ladronzuela se ve algo parecido. ¿Ve quién vio Ladronzuela? Maestro, hace tiempo yo vi esta película con Blanca Estela Pavón. Ahí en esta refiere a la parte de que, bueno, ella es una chica que por situaciones se queda sin familia y vive, no recuerdo bien, vive creo que con otros chiquitos que son huérfanos todos, pero también la lectura la retoma. La lectura dice que a lo mejor hace ver los ideales y que la amistad vale más que a veces que una familia. Así lo lleva la lectura, en ese tenor. Sin embargo, maestro, creo que a veces están muy retratados los roles, muy mal retratados, y lo digo porque en la serie de películas que vemos están educando a una mujer sumisa, pero también están pintando una mujer. Estaba analizando la de la madrecita que vi, que la mamá estaba enferma y tenía una bata de seda, era una familia pobre, tenía una bata de seda, súper maquillada, súper peinadas, cuidan mucho esa imagen, entonces pierde credibilidad y cierta realidad porque de cierta forma quieren acercarse a los modelos norteamericanos. Yo también veía muchas películas hollywoodenses, me fascina el cine hollywoodense y recuerdo que cuando era muy pequeño en el Canal 5 transmitían las películas, a mí me fascinaba, hasta la fecha yo sigo recibiendo películas y todo ese tipo. Sin embargo, quieren acercarse, pero no saben cómo, entonces por eso se van ¿cómo se llama? Directores como Buñuel, que le dan más realidad como Los Olvidados. Porque estas películas que yo veía tienen ciertos matices que no los alcanzan a comprender. Es que acabas de tocar un tema fundamental, el melodrama. Es el melodrama. Durante todo el siglo XX se transforma. Allá por los años 60 se empiezan a surgir los primeros melodramas de televisión. Las llamadas óperas de jabón, ¿sí les suena eso de las óperas de jabón? ¿No? Es un concepto. En inglés, las soap óperas, que es una forma un poco despectiva de llamarlas. Otra forma de decirles en España, culebrón. ¿Sí les suena esa del culebrón? Ese tipo de conceptos yo no los sabía tampoco hasta que en un diplomado de inglés que llevé, las lecturas eran históricas, pero eran un poco sosas. Así las vi al inicio. Entonces, nuestro examen final fue sobre una lectura acerca de la historia de la telenovela. Dije, qué tema tan más aburrido. No. Después de aprender inglés, además de aprender inglés, aprendí mucho sobre los melodramas. Dije, qué interesante. Y eso de óperas de jabón, así las empezaron a apodar en los años 60, 70, porque sí había muchos comerciales intermedios donde se anunciaban jabones. Entonces ahí los de óperas de jabón o soap óperas. Y estas películas que estamos viendo en los años 40, de ciertos géneros, no todas, pues están los géneros, por ejemplo, de rancheras, de zonas rurales, y estas melodramas urbanos citadinos, pues son esa configuración del melodrama. Pero por eso les decía yo que en el caso de la gallina clueca, pues yo esperaba que a ver en qué momento surgía el drama, ¿no? El hijo, la hija cometía el delito, algún delito, entre comillas, que podía ser de distintos niveles, ¿no? Delito
moral, ¿no? De todo moral, ¿no? Porque era muy fuerte esa parte moral. Entonces, en qué momento sucedía y los padres empezaban a sufrir, ¿no? Y venía la gente que llora, ¿no? En todo momento, no falta la típica esposa que llora o la típica esposa golpeada o humillada y en cualquier momento surgiría el conflicto y al final la solución y la reivindicación, esa es la palabra, y todos felices para siempre, que es propio también de otro tipo de melodramas de la época. Entonces, por esa razón, tiene mucha razón Lulu cuando dices que, que parece que están imitando o expresando una realidad artificial. Y es eso, porque quieren mostrar lo que ven como ideal. Y es una imitación, en este caso, de lo norteamericano, de lo estadounidense, de los nuevos valores, de las nuevas formas de entender a la familia, ¿no? La realidad es la otra, y eso le pasó a Luis Buñuel, cuando muestra esa parte eh, sensual de que se vive en la pobreza y en la miseria, y pues fue pues muy maltratado por la crítica del cine de la época, ¿no? De hecho, esa película pues estuvo vetada por años, hasta los años 60, en que sí ya aparecía, ya fue aceptada, ¿no? Como una gran aportación al cine, ¿no? O sea, por la mayoría de las películas lo que muestran es, digamos que la parte bonita, ¿no? Eso quieren hacer, ¿no? Y las reivindicaciones, ¿no? O sea, siempre tienen finales felices, ¿no? Pero no siempre es así, no siempre hay finales felices. ¿Cómo ven? A ver, acerca de Ladronzuela, ¿quién vio Ladronzuela? Pues es típico allí el típico padre autoritario, patriarcal, que nos evoca a épocas pasadas, al porfiriato, que, y que también está ahí como en controversia, pues que hay una nueva moral, revolucionaria por revolucionaria, pero el padre sigue siendo autoritario. Es como el dueño de la familia, de los hijos, que se permite mucho el adulterio masculino, pero no el femenino, ¿no? ¿No? A ver, ¿quién quiere comentar al respecto? Yo sí, Tlali. Sí, Bueno, yo no vi esta película, pero creo que en general hay como muchos aspectos a rescatar en torno al análisis de la familia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que uno en la actualidad escucha como esa palabra de víctima, ¿no? Como que la mujer se hace la víctima y ya te estás haciendo la víctima. Entonces creo que hay como ese actual reconocimiento de la víctima, ¿no? Que ahora se intenta como pues no sé, como hacer de gracia, pero creo que sí tiene un origen aquí, pensando como en estos personajes que presentan en la familia, pues que se ve como mucho ese sufrimiento, ¿no? O como ese aguantarse. Por ejemplo, en la película que yo vi de cuando los hijos se van, cuando a la ver, hija dice, cuéntanos, no, sí. es que eso no se puede, eso no se va a poder, eso no lo merezco, ¿no? Entonces, como que es este melodrama, esta parte dramática y de víctimas, pues que está vendiendo, pero que finalmente son formas de vivir que se transmitieron. Porque, por ejemplo, no sé, yo identifico en algunas familias, pues que los temas de conversación tienen que ir en torno a eso, como a lo trágico o donde cuando se sufrió, ¿no? Entonces eso como que se sobrevalora cuando la mujer sufre, cuando la mujer se sacrifica, cuando la mujer, como dice la lectura, saca a su familia de ciertos problemas o de la pobreza, no sé. Entonces, creo que se rescatan muchos aspectos, esta parte de la victimez, de la tragedia, del machismo, ¿no? Como también, no sé, en las de Pedro Infante, cuando él, pues es mujeriego, ¿no? Y entonces se vuelve como un galán y como un ídolo, y muchas mujeres pues están, enamoradas de él por su personalidad, ¿no? Que es eminentemente, pues, así como un macho mexicano. También, por ejemplo, rescatar esta parte de, de la madre como un personaje intocable, ¿no? O así como muy idolatrable, el respeto que se le muestra en algunas escenas, como que
no sé, creo que eso se resalta muchísimo y también tiene que ver un poco con este texto del Laberinto de la Soledad, donde dice eso, ¿no? Que el pueblo mexicano, pues, de ahí deriva, ¿no? De estas prácticas de no toques a mi mamá y no la ofendas, y a lo mejor yo lo hago, pero si alguien más lo hace, pues entonces salgo a su defensa. Y pues eso, o sea, creo que es como el origen de muchas situaciones que todavía predominan. Importantísimo que viéramos estas sesiones, quisiéramos esto porque si bien allí se ve que se están configurando nuevas relaciones patriarcales, machistas, ya no son las del porfiriato. O sea, ya son distintas, están ubicadas en un nuevo contexto y con nuevas formas. Es una convivencia entre lo viejo tradicional y lo nuevo. Por eso es que se ven esa diversidad de temas, ¿no? Por eso, el caso de la gallina clueca me llamó mucho la atención que hay esa tensión, ¿no? Entre lo nuevo, mujer independiente, que saca adelante a sus hijos, pero a la vez es una mujer que está muy sujeta con el asunto de la moral. Se cuida demasiado de no cometer ningún error que pudiera señalarla, ¿no? Y a la vez también se muestra al final que esa figura paterna ausente era necesaria, ¿no? En algún sentido, ¿no? Entonces esa convivencia entre lo nuevo y lo viejo. Entonces a eso me refiero cuando he dicho que no podemos decir que el patriarcado, el machismo es algo constante en la historia y que ha sido el mismo, ¿no? Se ha cambiado, se ha acomodado a las circunstancias, a las nuevas formas de entender las relaciones sociales, públicas, ha disminuido por épocas, se ha acrecentado en otras cuando hay efervescencia política o ideológica. Por ejemplo, ahora lo que hemos estado también discutiendo sobre el asunto del aborto, empiezan a surgir como que resurgen esas posturas patriarcalistas, ¿no? O machistas, ¿no? Que hace unos años pareciera que estaban como dormidas porque no había como algo que las presionara o que las pusiera en tensión, ¿no? Entonces ahora que surge esto, como que viene tratar de contrarrestar esto que surgió, ¿no? Entonces a eso me refiero cuando digo que todos estos aspectos son históricos, cambiantes, dinámicos, se modifican, se adaptan, se transforman. Y esto genera mucho ruido cuando discutes, por ejemplo, con personas que se dicen ser antimachistas o antipatriarcales, pero también se vuelven dogmáticas. Pues no hay manera de discutir o de dialogar porque todo se vuelve dogma y todo es así como se dice, no hay manera de ver las cosas de otros puntos de vista. Fíjate que Lulu, cuando mencionabas este asunto de que parecieran ser significaciones muy poco fuera de la realidad, pues en la realidad, en realidad es que sí están dentro de la realidad y pues nos están mostrando pues la mentalidad de la época. Algunos temas pues muy sensibles, otros parecían que son incuestionables, otras películas están mostrando las maneras de pensar o de sentir de distintos grupos sociales específicos. Pero el caso de nosotros los pobres, ustedes los ricos, es un ejemplo clarísimo de eso. La mentalidad de los pobres frente a la mentalidad de los ricos, ¿no? Y cómo se reivindican los primeros frente a los otros. O cómo termina triunfando el bien. En ese caso estaba como muy relacionado con el personaje central, el héroe de la película. Entonces, eso es muy interesante y sí están mostrando pues el deber ser, a donde cualquier tipo de orden social no es concebible sin la familia. Ella es la reguladora de ese orden social, pero
está la parte de las prácticas. Hay que también tener en cuenta eso. Por un lado está el ideal de familia que quieren mostrar y por otro lado la realidad. Y de ahí que viene esa parte de, pues, de las intrigas que suelen darse, golpes bajos que van ilustrando esas contradicciones o lo que les da de los sufrimientos de los padres, ¿no? Cuando los hijos se van y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, los que nos han participado, a ver, ¿cómo vieron? A ver, Silvia, vamos. Sí, maestro, ahorita con esta parte que usted comentaba de la mentalidad de la época entre ricos y pobres, en la Ladronzuela también se logra ver esta parte, cuando pues a ella la atrapan por haber cometido un delito para ellos, ¿no? El haber golpeado a un chico y haber robado una cartera. Entonces ahí pues el licenciado se la lleva a su casa para educarla, para formarla, para formarle hábitos, pues para demostrar a sus compañeros que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, que la gente pobre pueda tener educación, pueda tener buenos modales. Entonces, y sí, se nota mucho esa parte de la pobreza y el tener dinero, ¿no? Cuando él va a comprar un regalo para su mamá y paga 400 pesos cuando el reloj costaba 300, y esta chica ladronzuela pues dice, no pueden abusar de ti por tener dinero, ¿no? Entonces, ahí también refleja los valores que se están manejando en esa época de pues, tenemos que ser honrados, tenemos que ser personas educadas, tenemos que actuar bien, ¿no? También cuando el hermano junto con la novia del licenciado intentan robar a la mamá. Ella, la ladronzuela, se echa la culpa para pues, según ella, proteger a la madre, ¿no? Para no causarle un daño más fuerte, cuando pues ya había una relación muy estrecha entre la mamá y la ladronzuela. Entonces, hay esa tensión. Se ve esa tensión entre las mujeres que se salen del huacal, por así decirlo, y la parte de la moral familiar que busca retener, ¿no? O regresar al buen camino a los que se salen de allí, ¿no? Sí, sí, y pues como decían anteriormente, ¿no? Vale mucho la amistad, se observa mucho esta parte, ¿no? Que ella, tiene como amiguitos a los otros 3 chicos, y que ella trata de ver por ellos también, a pesar de las circunstancias que se están dando, ¿no? De que los chicos pues no tienen padres, viven abandonados. Y luego ahí se observa también cómo fue un comentario que yo hice en el momento de la película, ¿no? Cómo ellos pagan 8 pesos por una renta de un mes, cuando el licenciado paga 400 pesos por un reloj, ¿no? ¿Cómo se ve ahí la diferencia en la parte económica? Sí, sí, también Ana Verde está hablando sobre esto. No sé por qué me escribe al WhatsApp y no al chat, sobre esto que muestra algunas películas de la madre protectora con los hijos, ¿no? Que los guía, los educa con paciencia, amor, sin ser severa. Estoy leyendo, donde existe la comunicación en el hogar. Un ejemplo de ello es la madre
trabajadora independiente. Pero también existe otra familia donde el padre es alcohólico y la madre es sumisa y los hijos buscan la manera de obtener dinero fácil. Son los años dorados del cine en México. Los actores principales, pues ya hemos dicho ahí varios casos. En la mayoría de las películas el tema central es la época de la familia, donde existe el drama de tragedia. Sí, y hablemos, por ejemplo, del caso de esta saga de Nosotros los pobres y ustedes los ricos, y Pepe el Toro, de Ismael Rodríguez, del 47 y 52 respectivamente. Para quienes no hayan visto la de Pepe el Toro, tienen que verla porque tiene esas imágenes de Lecumberri, pues son clásicas. Casi no tenemos imágenes en vivo de grabaciones pues de esa mítica cárcel. Ahora, pues como ustedes saben, ahí está el Archivo General de la Nación. Buenísimas las escenas de ahí de golpes y de la película. Y pues en esas dos sagas lo que vimos, como ya decíamos un poquito de cómo se están dando dos formas de ver la vida, la de los pobres y la de los ricos, pero también ahí se atraviesan otros temas. La familia nuclear. En el caso de la pareja esta, en el caso de Pepe el Toro y Blanca Estela Pavón, la chorreada, y el torito, así se llama, ¿no? Que muere en un incendio, pues es el típico caso de la familia nuclear, en que los roles de la mujer, de la esposa, pues es de estar en la casa, y bueno, el héroe, pues es el proveedor, el de los pleitos, el de los crímenes, el de los engaños, el de las ambiciones, y bueno, ahí está lo que decía, cuando va a la prisión, y pues viene también la parte trágica, ¿no? El incendio, el delito, y también lo que están mostrando ahí es que allí existe un mundo peligroso, ¿no? Que acecha todo el tiempo al hogar. O sea, ahí se ve el hogar también como el nido de la seguridad que usted ofrece como miembro de las familias, ¿no? Todo lo externo suele ser peligroso, puede generar desgracias, puede ser portador de atrocidades insidiosas, o una familia también que no se deja abatir a pesar de tantos problemas sociales y tantas tensiones que se dan con el exterior. Me parece que esa familia, que es como el núcleo sagrado del hogar, termina venciendo, ¿no? Y ya al finalizar, cuando todo el mundo venció, viene como que la parte de la liberación y todos fueron felices, ¿no? Fíjense que esos aspectos de cuando al final todos son felices para siempre, también típico de los famosos cuentos de hadas, el melodrama del mexicano del siglo XX lo va llevando al extremo. Lo va llevando al extremo, ya tenemos para los años 60, 70, 80 con los culebrones de Televisa, que ahí sí no van a negar. Imagino que los han visto, sobre todo en las épocas clásicas, 80s, 90s. Dicen, yo no sé, que las actuales culebrones de Televisa se han vuelto muy malos, ¿no? Pero fíjense aquí, quienes dicen que los culebrones, no, yo no veo culebrones, pero quienes dicen que se han vuelto muy malos, más bien son cambios también de mentalidad. Y es que en la actualidad, como ustedes habrán visto, ese tipo de espectáculos empiezan a mostrar nuevas concepciones, nuevas formas de la familia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, con el caso del cuerpo. A ver, ¿qué comentario tienen? ¿Cómo se mostraba el cuerpo en el cine mexicano, el ideal del estético del cuerpo en el pasado, incluso también de la vestimenta, y cómo es ahora, desde el punto de vista de los culebrones o del cine? Ha cambiado bastante. Entonces, en internet se encuentran cosas tan interesantes, ¿no? O sea, ahora esta parte del físico, del buen físico, gente que va a los gimnasios, se presenta como el paradigma. Esa es la forma, es el medio de triunfo de actores y actrices, y es su carta de presentación ante el público, y todo el mundo quiere ver, ¿no? Quiere verlos de esa manera, ¿no? Y todo el mundo está imitando, ¿no?
Y lo vemos ahora también con el caso de la pandemia. Dicen que ese asunto de los gimnasios y de la gente que quiere verse bien y gente que está hasta un poco obsesionada con subir de peso y todo este asunto, pues es porque se nos ha ido configurando durante las últimas 2 décadas pues un ideal de cuerpo, ¿no? ¿No les parece? Más allá de que, bueno, la obesidad sea un problema de salud pública y esto que están hablando ahora de prohibir a los niños comprar comida chatarra, etcétera, etcétera, ¿no? También se nos ha insertado formas de ver el cuerpo que no existían en el pasado, que eran muy distintas. Entonces, a eso me refiero cuando el cine mexicano de la época de oro está reflejando la mentalidad de la época. Por esa razón es arbitrario o hasta irreal o irrisorio, ¿no? Esos montajes de melodramas que eso parecen increíbles, ¿no? O sea, eso no es cierto, ¿no? Eso dices, eso no es cierto, ¿no? Y que por eso cambian bastante, ¿no? En los años 80 tenemos melodramas pues, donde aparece, por ejemplo, el villano o la villana, ¿no? En los años 40 en estas películas no existían los villanos. O sí, pero no como surgieron después, ¿no? Esos villanos que terminan mal, ¿no? Que terminan en algún accidente y se mueren, o terminan quemados y todo ese tipo de cosas. Pues no, ya en este tipo de cine mexicano no es así, ¿no? De extremo, ¿no? Salvo en Pepe el Toro. Quien lo hayan visto, pues vean cómo el villano termina cayendo de un edificio, ¿no? Que que está en el centro, el edificio de Sears. Sí, vieron esa escena de cuando lo avienta de las alturas y termina mal, ¿no? El villano termina mal, pero eso estaba en pañales. Ya en los años 80 eso ya se volvió extremo, ¿no? Pues, ¿quién no vio los melodramas del señor telenovela? ¿Cómo se llama? A ver si me pueden recordar el señor telenovela. ¿De quién se acuerda del nombre? ¿Alonso? De Ernesto Alonso. Los melodramas de Ernesto Alonso se fueron al extremo, ¿no? Bueno, yo sí vi algunas cosas, bueno, o sea, en la época que nada más había televisión abierta, eran bastante buenos, ¿no? Pero los villanos terminaban muy mal. Y esa forma de ver a los villanos no existía en los años 40. Era menos, ¿no? Pues así la situación con el tema de la familia en la época de la posrevolución. O sea, es un cambio dinámico, se están construyendo nuevas formas de ver, de entender, de relacionarse. Lo viejo se está vinculando con lo nuevo, no desaparece lo viejo, ahí está, y se están fomentando nuevas relaciones patriarcales y machistas, hasta podemos decir, ¿no? Pero patriarcales al menos están fomentando nuevas relaciones. Claro, habría que ver otro tipo de películas porque están otros géneros, ¿no? Aquí nos centramos un poquito en los melodramas, que son muy comunes, ¿no? De esa época. ¿Comentarios? A ver quiénes no han participado. Nacho, Yo, profe. Eva. Sí. Pues yo vi la de Cuando los hijos se van. Yo, no, me gustan las películas de Pedro Infante en especial, pero nunca había visto esa película y me gustó mucho. Pude vincularla con muchas cosas que hemos visto del de aquí de la familia y la forma en cómo nos muestra el papel de cada uno de los integrantes de la familia. Por ejemplo, hay que la mamá todo el tiempo se la vive llorando y siempre se saca, hasta cuando yo la veía, la vi con mis papás y lo tomábamos de broma cuando le decía, ya va a sacar el Kleenex, ¿no? Porque ya, o su pañuelo, porque luego empezaba a llorar cuando algo le pasaba a sus hijos. Entonces, igual los hijos, como justamente el título, con los hijos empiezan a ir, cuando la hija se casa con un hombre muy mayor, pero ella lo dice que es porque quiere salir de esa pobreza que le han dado en su casa, ¿no? Entonces, la forma en cómo antes venían las relaciones amorosas que eran un poco más por el interés, por cambiar de nivel económico quizá. También él como uno de sus hijos es el malo, el que comete robos o cosas ilícitas y es al que más
venera, ¿no? Que incluso hasta lo compara y le dice al otro hermano, deberías de ser como él, cuando en realidad el hermano es el que anda haciendo cosas malas. Y también viene un poco el tema de cómo están fuera de la ciudad y van a la ciudad a crecer, que es lo que manejaban antes, que en las ciudades donde pues pueden llegar a lograr grandes cosas, que es uno de los hijos que se va, o incluso otro elemento de cómo el hijo malo va y maneja a la mamá diciéndole que pues hipoteque la casa o ponga a cuenta la casa porque necesita dinero, ¿no? Que al final de cuentas el hermano bueno es el que soluciona las cosas y muere. Entonces, el ver a los papás que ya al final quedan solos, están en la mesa solos, y el sueño de ellos pues es que regresen todos sus hijos a comer con ellos o a cenar en Navidad con ellos, que a lo mejor eso todavía lo manejamos en fin de año, que es cuando nos reunimos todos, o cuando estamos a la familia juntos o sacamos cosas que tenemos que decir en familia. Entonces a mí en lo personal me gustó mucho la película, me hizo retomar, me ayudó a retomar muchos elementos que hemos estado trabajando aquí en el diplomado. Sí. La reivindicación final de la película termina en el comedor, ¿no? O se simboliza en el comedor. Y es el lugar de conexión entre lo interno y lo externo de la familia, ¿no? Ahí se reflejan los problemas externos, las presiones externas y lo interno, ¿no? Sí, es muy interesante esas escenas de comedor típicas de todas las películas de la época. Pues sí, ¿quién más para ir cerrando? Yo, profe, Sí, como le comenté, realmente no tengo mucha experiencia en ese tipo de cine. Es algo que tengo pendiente y que voy a hacerlo, espero, próximamente. Pero la única vinculación que puedo hacer, bueno, al menos desde mi aspecto de experiencias, hace mucho tiempo, aquí a la casa venía una señora, pues más o menos, pues era de dinero, no sé si realmente pues todavía viva, pero ella compartía, pues, compartía muchas cosas con nosotros. Creo que desde siempre fue de como de clase media y pues nos platicaba mucho sobre la época, ¿no? Inclusive hasta me platicó que conoció a Pedro Infante. No sé si sea cierto, luego era así como, ¿no? Pero nos platicaba un montón de cosas y su casa pues estaba llena así de recuerdos, de discos, etcétera. Pero lo que vinculo precisamente es las ideas que tenía, precisamente porque me comentaba pues muchas cosas acerca de que yo tenía que trabajar para que fuera el hombre, ¿no? Que tenía que tener muchas mujeres, o en este tipo vivachón, ¿no? Entonces sí, era una señora como que muy alegre en ese sentido. Me platicaba que tenía muchos novios de la época, etcétera, ¿no? De sus esposos y muchas cuestiones. Y sí, se ve que pues fue muy alegre en ese aspecto, no sé cómo podría mencionarlo, pero realmente pues fue una buena vinculación, ¿no? Y aparte que era media, pues la típica jarocha alegre, grosera, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, pues lo puedo vincular muy bien. Y en cuestión a algo que reflexioné de la lectura, fue lo siguiente. Todas estas películas pues retoma realidades, ¿no? Partiendo de la idea de la familia nuclear, ¿no? Tanto de hombres rancheros, hombres cabales, borrachos, ¿no? De la maternidad sagrada. También ahí postulaba bien lo que eran los roles definidos del hombre y de la mujer. Inclusive en algunas películas, como lo mencionó en la anterior lectura, se empezaban a implementar lo de los nuevos electrodomésticos, ¿no? La definición de las casas, ¿sí? Que obviamente ahí se iban marcando los roles, ¿no? Que quién planchaba, quién estaba sentado en la mesa, ¿no? Etcétera. La famosa pecadora del burdel, ¿no? Amor fuerte, también se proyectaba el amor fuerte de una mujer ante cualquier problema, ¿no? A pesar de los engaños o hombres mujeriegos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí fue como se fueron, de alguna manera, se proyectaban como se iban definiendo las nuevas construcciones.
tanto como lo que mencionó usted, ¿no? Lo del patriarcado o las prácticas machistas. Sí, oye, y la mujer que comentaste, la veracruzana, no habrá sido de la época de las rumberas, es chiste. Pues no sé, bueno, ahora sí como chisme, este, sé que ella fue o es abuela de Miguel Ángel, el de la academia. Bueno, no, siempre me decía eso, ¿no? Pero el primero, el de la primera generación. Entonces, pero sí era así como que muy, muy alegre y siempre me platicaba cosas así, ¿no? De chiquito siempre la acompañaba a vender sus cositas que tenía, ¿no? Prácticamente lo hacía para no aburrirse. Sí, 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 alguna conexión tiene, y bueno, también la época. Y ella se quedó con la parte más, más chispa, digamos, ¿no? Más Ujú. que con la parte moral, ¿no? Sí, Que para eso también, da. también, bueno, ahora sí que también con mis experiencias, y eso es una parte que me ha formado mucho como persona. Como a los 16 años acompañaba mucho a una señora, a cobrar lo de sus rentas que le había dejado también su marido. Entonces, iba a Yanga precisamente, tenía rentas Ah, ahí y me platicaba que ella, pues trabajaba antes en una cantina, era la dueña de la cantina. Y su apodo, ¿no? Precisamente era la Paloma. Este, precisamente, ¿no? Típico nombre o apodo de antes. Este, pero con ella también me aprendí muchas cosas, precisamente, y de sus ideales. Ella me comentaba, ¿no? Cuando terminé con una novia, le platiqué y me dijo que qué tonta era ella, que porque estaba estudiando, ¿no? Y que podía aprovechar, etcétera. Y yo me quedé así de, ¿no? ¿Qué onda con las ideas de esta señora? Pero sí, como que se vincula mucho lo que mencionan de las películas. sí, sí, sí. Bueno, antes que se me olvide, ¿ya vieron la película Cinema Paradiso? ¿Quién no? Mueva la mano. ¿No? Silvia no. Rosalba, Citlali. ¿Quién sí la vio más bien? ¿Alguien la ha visto? Daisy, ¿la viste? Ok. ¿Nada más, Daisy? Ah, bueno, les voy a dejar como tarea que vean esa película. Debe estar en YouTube. Para que vean también un poco de esos cambios que tuvo la familia, la concepción de la familia, desde el cine, claro, en el siglo XX. Sí, el largo siglo XX, ¿no? Está ubicada en los años 30 del siglo XX, en un pueblito de Italia. No les voy a contar nada para que la vean, está hermosísima. Hay una escena, nada más les voy a contar una escena. Tiene todo está relacionado con el cine. Entonces, en el pueblito tienen una sala de cine, una de las primeras de la época de los años de revista, del teatro de revista, y las películas que se proyectan son con anuencia del cura, pero el cura censura la parte de los besos. Entonces le tienen que quitar los besos a las películas y se quitan los pedazos de cinta y se van guardando en una cajita y bueno, entonces cuando llega la parte de la escena del beso, pues se interrumpe, ¿no? Y sigue que y todo el mundo grita, ¿no? Entonces está interesantísima, para quienes no la hayan visto, porfa, échenle un ojo a esa película y les va a dar un panorama muy, pero muy interesante del siglo XX europeo sobre la ¿Cuál es el familia. nombre? Traten de Cinema Paradiso, conocidísima película. Muy bien, terminamos aquí detengo la